Bien, seguimos amigos en esta última hora en la cual nos proponemos recibir algunas personas en este estudio para poder conversar ya sin auriculares. Me saco los auriculares, estoy simplemente atento al chat para ver qué comentan ustedes, qué sugieren, qué preguntan, qué acotan, pero nos disponemos acá en el estudio central de Gelatina a recibir con un fuerte aplauso a Pablo Semán. ¿Qué tal, Pablo? Bien, muy contento porque me diste un mate buenísimo. Bien, me alegro mucho. Vamos a tomar unos mates y a charlar. Y además porque la verdad es que, además de que vine una vez y la pasé bárbaro, estuve escuchando algunos programas y me pareció que era muy importante lo que se hace acá como ámbito de discusión, digamos. Me alegro mucho, te agradezco mucho. Yo también te estuve escuchando bastante. Te escuché con los compañeros de Cabaret Voltaire, a quien les mandamos un saludo y lo recomendamos los domingos. Gran abrazo a Tomás Trapé. A Tomás Trapé y a Taku de Perón. Perón. Los domingos a las 10 de la noche por Brindis TV hacen un gran programa, son grandes compañeros. Y te vi algún recorte también con los herederos de Alberdi, que salvando las distancias también son amigos, ¿sabes? Me llevo bien con ellos. Sí. De hecho, un día cuando fui al programa me encontré con un pibe que era de una agrupación peronista, LGBTQ, qué sé yo. Sí. Y estaban ahí y los miro a los tres, los herederos de Alberdi y el pibe eran todos iguales. Claro, sí, Se obvio. visten igual. Obvio. O sea, hay una diferencia en el... No tan distinto. Claro, no tan distinto, diría Luca Prodan. Che, la última vez que hablé con vos al aire fue en octubre o en noviembre, más o menos. Habías traído el libro. Cuando digo el libro, no sé si lo podemos mostrar en pantalla. Me refiero a el último libro que publicaste, ¿no es cierto? Está Entre Nosotros. Pablo Semán recopila. 5 textos son. Sí, son Sergio Morresi y Martín Vicente, que hacen un estudio sobre la historicidad de Buenísimo, me sirvió muchísimo ese. Increíble sobre tanto las raíces como las novedades, como los procesos de fusión. Melina Vázquez, que hizo un texto buenísimo sobre los jóvenes, las organizaciones juveniles de la Libertad Avanza. Ezequiel Saferstein, que hizo un texto también increíble sobre una dimensión poco estudiada, que es todo el mundo cultural y las empresas culturales, y en ese contexto los bestsellers del mundo libertario. Y después un texto que hicimos con Nicolás Belginger, que trabaja sobre el enraizamiento de la libertad avanza en jóvenes de sectores populares. Bien, yo lo recomiendo muchísimo. La otra vez cuando habíamos charlado no lo había leído todavía, lo leí en el verano. Me sirvió mucho para entender algunas cosas, para pensar algunas cosas, pero te estoy viendo bastante. Aparte, te sigo en redes y veo que estás con una gran actividad presentando el libro, y si eso es lo que sucede públicamente, me imagino que también en privado te debe haber despertado un montón de conversaciones, de discusiones. ¿A qué pensamientos te arrojó la publicación del libro en sí? Mirá, hay una cosa increíble, que es que yo me encontré con gente que hace grupos de lectura de algunos libros, entre ellos el nuestro, y entonces fui a esos grupos, hice encuentros con jóvenes militantes de distintas agrupaciones. Entonces ahí fueron situaciones de interlocución más franca, más larga, mucho mejor. Nosotros en las presentaciones, aparte ahora abrimos a preguntas y juntamos 15 preguntas y hablamos a partir de eso. Entonces, uno va viendo síntomas, ¿no? Porque yo creo que este es un momento de grandísima orfandad política, lo cual no necesariamente es malo, sino que, o mejor dicho, es un momento de sentir la orfandad política, ¿no? Porque por ahí la orfandad política estaba desde antes, pero de abrirse a ese sentimiento, de abrirse a la intemperie, como decíamos con Tomás Trapé, y de poder preguntarse sobre cosas que antes nadie podía preguntarse. Vos sabés que hay una generación para la cual esto es novedoso, ¿no? Para quienes crecieron políticamente en los 70, en los 80 o en los 90, quizás es algo más... O en los 2000. O en los 2000, claro. Pero hay una generación para la cual es novedosa la orfandad política. Sí. Porque había una plena seguridad de que determinadas ideas que contenían diagnósticos, programas, determinados repertorios de acción, qué se hace cuando pasa tal cosa, y determinadas figuras eran absolutamente incuestionables y punto de partida, y además eran incuestionables tanto por sus diagnósticos y sus repertorios como por sus logros. Y me parece que este es un momento de derrota, no hay derrota definitiva obviamente, pero es un momento de derrota, y además de
de mucha hostilidad por parte del gobierno con todo lo anterior, que uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué tendré que ver yo con esto? Claro. ¿No? Porque no puede ser que sea una conspiración universal Claro. de los poderes del mal. ¿Qué parte me toca a mí? Claro, o sea, y aparte, la verdad, esta es una cosa que yo siempre me veo obligado a decir, que es, ¿qué otra cosa puede hacer el campo nacional, popular, democrático, que es más grande que el peronismo, que no sea intentar mejorar a partir de reconocer sus errores? Porque a Milei no le pueden pedir que los ayude No, o que gobierne distinto. o que gobierne distinto. Milei dijo lo que venía a hacer, lo está haciendo, y además la interpelación que se le puede hacer a la razonabilidad no viene de ahí. Y en todo caso, los únicos que pueden mejorar son los que tienen que confrontar democráticamente contra Milei. Y bueno, tendrán que ver cómo hacen para tener la mayor llegada posible y la mayor fuerza posible. Cosas que tienen que ir juntas, porque llegada sin fuerza no sirve y fuerza sin llegada tampoco. Claro. Viniste entre las PASO y las generales, o sea, cuando lo que llamábamos el fenómeno libertario ya estaba instalado en la política nacional después de haber ganado las primarias. Si venías entre las generales y el balotaje, por ahí eso hubiera estado alterado. Sí, perdón, ¿qué? No, iba a decir, nosotros entregamos el libro antes de la PASO, Sí. sin saber el resultado, Claro. y lo escribimos en parte con la casi seguridad que ganaba Milei todo el proceso electoral. O sea, que el año terminaba con Milei presidente. Claro, y eso en parte, pero con la segura convicción de que Argentina iba a cambiar radicalmente, pasara lo que pasara con Milei, ganara o no ganara la presidencia, porque lo que nosotros sí veíamos, y eso, así, la suposición de que ganaba estaba, pero lo que no era una suposición, era una demostración, es el campo político en Argentina cambió, porque estas ideas tienen historia, tienen trayectoria, tienen raíces sociales, tienen organizaciones políticas, tienen mundo cultural. Por lo tanto, el planteo libertario había llegado a la Argentina para quedarse. Entonces, poco nos importaba en ese momento quién ganaba, más allá de que estaba la suposición de que podía ganar tranquilamente para nosotros. Y entregamos eso antes de la PASO. Y acá estamos. Y acá estamos. Y habiendo pasado ya 1000 días, ¿no? No, No. 100 días. No, 1000 días, falta un montón. 100 y algo de días. 100 y algo de días. Estamos llegando a los 4. 117 días. 118. Perfecto. 117 días. ¿Qué de lo que está sucediendo de Milei en el gobierno te sorprende? ¿Qué era esperable? ¿Qué estás viendo? Mirá, para mí hay algo que no era estrictamente esperable, que es que yo creo que Milei es alguien que no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, ¿no? Que era lo que decía Kirchner, lo digo para los que hace 20 años no asistían a la política. Entonces, Milei intenta que sus pasos tácticos estén lo más cerca posible de su horizonte estratégico, ¿no? Que es una forma de decir, no afloja en nada, ¿no? Él quiere déficit cero, quiere una ley fiscal que arrase con el carácter federal de la Argentina. Sus medios son muy parecidos a sus fines, casi no tiene mediaciones. Eso a mí me sorprende bastante, aunque no debería sorprenderme, ¿no? Yo también caigo en la general de la ley de que me sorprendo de cosas, de por qué debería sorprenderme. Porque aparte, en Argentina, como el Poder Ejecutivo es el partido político más poderoso del sistema político, entonces alguien que gana una elección tiene muchas probabilidades de ir imponiendo cosas, ¿no? Muchos gobernantes en Argentina hicieron muchas cosas partiendo de que no tenían tanto poder institucional en el Parlamento o en la justicia, pero sí tenían una buena parte del electorado. Y Milei está haciendo eso. Hace esta lógica sin mediaciones tácticas, esa intransigencia permanente que tiene él, en parte porque también lo posibilita el diseño institucional de la Argentina. Claro. Te quería preguntar por el no la ven, porque en el libro un poco se recoge ese guante. De hecho, venís insistiendo mucho en que no solamente no la vemos, sino que de alguna forma no la queremos ver, o por ahora no la podemos ver. ¿En qué medida te parece que ese no la ven es, digamos, constitutivo de nuestro presente político, pero sobre todo
¿Cómo puede ser que los libertarios logran no solo verla, sino interpretar y representar una realidad social que por ahora la oposición no está pudiendo, no estamos pudiendo? Mira, te voy a decir primero una pequeñísima historia. Yo estuve en una comunidad rural de la sierra de una provincia argentina donde hay 1000 habitantes y todo el mundo sabía que el delegado comunal de esa localidad, que no sé de qué partido era, tenía la casa más grande porque se había ganado el procrear más grande, ¿no? Entonces, la palabra casta es tangible para cualquier argentino en el metro cuadrado de su comunidad. No es solamente referida a la gran escena. Al palacio. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, lo que vos tenés es que yo creo que en Argentina vino pasando, sobre todo en los últimos 20 años, pero en los últimos 40 también, se fue formando lo que yo llamo la sociedad política ampliada. Gente que está en la política, gente que hace política, gente que está vinculada a la política por alguna profesión, gente que vive de la política y no solamente para la política. Eso es periodistas, consultores, profesores, militantes, medios de comunicación. Hay consensos transversales que van de TN a acá, ¿no? Mucho más grandes que los que uno creería, pero son una burbuja respecto del habitante de esa comunidad que sabe que el jefe comunal se ganó la casa más grande con el procrear más grande. Entonces, nosotros somos, digo, y no solamente la oposición, una parte de la clase política, de la sociedad política ampliada. Somos 4 o 5 millones de tipos, 6 millones de tipos, que cada uno puede llenar una plaza cuando se le ocurre, pone un WhatsApp, pone un flyer, ya todos sabemos hacer eso, una musiquita, una canción, un amigo artista, qué sé yo, y tenemos 1000 tipos en la calle, lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces todo el mundo cree que esa burbuja efervescente, uno dice, dale vos, gurú, vos, panelista, qué sé yo qué, ¿no? Y que todo el mundo, viste, se cree que es Gardel. Y después está la realidad. Y los tipos que estaban con Milei, los dirigentes, los votantes, son tipos que no estaban ahí adentro, estaban afuera, estaban donde nosotros no veíamos. Y ellos ven una sociedad que son todos los otros millones que quedan afuera de eso, que son en realidad la mayoría, y ven esa experiencia de la mayoría, y además, por lo menos hasta ahora, no tenían ese circuito de interdicciones de no digas lo que ves porque no es conveniente. Yo creo que ahora empiezan a entrar en eso. ¿Cómo es eso? No digas lo que ves porque no es conveniente decir que lo ves. Es verdad lo que ves, pero no digas que lo ves. Okay. ¿No? Entonces, yo podía decir en 2012, como dije, a la marcha del 8N fue gente. Entonces alguien me decía, no digas que fue gente, gorila. Bueno, fue gente. No importa, no hay que decirlo. Tanto que los que te decían que no hay que decirlo, después dijeron, no fue gente. ¿No? Entonces, desde este lado de la oposición, nos quedamos de la actual oposición y de un conjunto de experiencias políticas democráticas de la Argentina en los últimos 40 años, nos quedamos del lado de, digamos, lo que es conveniente decir y nos fuimos aislando y estructuralmente no quisimos ni pudimos ver. Y dejamos en esa manta corta, dejamos afuera todo, no los pies, no la cabeza, ¿no? Cuando nos tapábamos los pies nos quedaba la cama, nos dejamos fuera la cama. De la rodilla para arriba todo destapado. Entonces, la política no pudo hacerse cargo de la sociedad. Y lo que hizo Milei fue justamente eso, ver y canalizar una transformación sociocultural enorme. En realidad Milei es el punto de remate de esa transformación sociocultural. Él puso la varita mágica y logró que ese cauce se condensara en un lugar, ¿no? Pero la transformación venía de antes. Milei habla de revolución, que es una palabra que estaba desplazada del lenguaje político. ¿Qué pensás de este retorno por derecha
del término revolución? Bueno, yo pienso que efectivamente él es revolucionario tanto en el contenido de su planteo como en sus formas, y aclaro que yo no soy revolucionario. Es más, a mí, digamos, yo creo que cualquiera que diga que le gustaría vivir un orden revolucionario, apuesto que no podría vivir en un orden revolucionario. O sea, todas las cosas que votamos la gente que escucha estas cosas, no podría permitirle vivir un segundo libre en ningún orden revolucionario, ¿no? Pero Milei sí tiene un orden revolucionario. Yo creo que es una especie de chavismo de derecha que tiene los límites que le plantea la sociedad, ¿no? Que por ahora no parecen ser tan fuertes, pero algo fuertes son, porque no se puede hacer cualquier cosa. O sea, hoy no puede disolver el Parlamento. Que es una revolución hace eso. Pero que él querría disolver el Parlamento, yo no tengo la más mínima duda. Uno puede escuchar en bambalinas de ellos con ese sueño. O si no, en los space de ellos en Twitter, muchos lo dicen, ¿no? Entonces, es revolucionario en el planteo. Por ejemplo, salir de la obligatoriedad de la escuela primaria, ¿no? Para tomar un tema del día de hoy, y es revolucionario en el método, y dices, bueno, vamos a arrasar con las mediaciones políticas. Yo creo que eso a mí no me sorprende, justamente por eso yo siempre estaba muy preocupado por esta posibilidad histórica, porque aparte uno veía algo que finalmente se concretó, que es esta derecha, en comparación con las derechas extremas de Europa, era mucho más radical, por un lado en sus planteos, tenía mucho menos topes institucionales, porque no hay Unión Europea, porque el sistema parlamentario es mucho más fuerte, y además América Latina tiene poblaciones que permiten formar mayorías vociferantes. Y entonces vos tenés mayorías vociferantes, menos límites institucionales, más radicalidad programática, y eso te pone más cerca de un planteo revolucionario. Y la experiencia que está en curso, y por eso yo estoy preocupadísimo, bueno, refunda buena parte de las relaciones sociales existentes. Te está yendo un poco para la izquierda, Pablo, y lo digo en términos estrictamente físicos. Sí. Físicos. Ahí está, perdón. No, lo que digo entonces es, este gobierno es revolucionario por planteo, por método, por condiciones de posibilidad histórica, comparativamente a las extremas derechas de todo el mundo, y efectivamente nos pone a las puertas de refundar las relaciones sociales de la Argentina. Por ejemplo, el planteo que yo creo que Milei lo debe pensar, aunque él no lo dice, y Petovelo lo criticó a Venegas Lynch, pero lo que él dice de que la escuela no sea obligatoria. Bueno, el proyecto de la escuela, alguien podrá no gustarle Sarmiento, no sé, no importa, pero el proyecto de la escuela era educar al soberano, no era un proyecto de formación en cuanto a contenidos, era un proyecto político de igualar las posibilidades de los sujetos en tanto sujetos políticos, ¿no? Y entonces eso era bastante sintónico con una intención democrática, porque era formar al soberano para que el soberano ejerciese la soberanía. Claro. Lo que estos tipos están haciendo, en buena parte, es desconocer ese proceso de formación de ciudadanos que es la escuela y que es la raíz del proyecto de escolarización universal en los pocos países de América Latina donde se hizo. En Argentina fue radical eso y estuvo bien, que es de alguna manera una continuidad de la intención francesa, ¿no? Bueno, eso es refundar las relaciones sociales, porque es de alguna manera intervenir sobre la distribución del poder político y desdemocratizar fuertemente. Digo por tomar un ejemplo del día de hoy, hay otras, ¿no? Va a haber otro mañana o pasado. Claro, y la distribución del ingreso o el tratamiento de las relaciones laborales, bueno, son todos puntos donde se empiezan a hacer cosas que nunca se habían hecho. Estamos hablando con Pablo Semán, es sociólogo, es antropólogo, es docente, todavía está presentando el libro, que igual lo vino a presentar el año pasado, pero lo sigue teniendo de gira un poco. La presentación permanente. La presentación permanente, exactamente. Lo podemos ver un poco en pantalla, por si alguien se acaba de sumar. Edita Siglo XXI. Está entre nosotros. Quiero decirles que leo el chat, estoy leyendo tanto el chat de YouTube como el de Twitch, así que estoy atento también a lo que dicen ustedes.
ustedes, hay un esfuerzo crítico por comprender y por disculpar a la sociedad que se volcó mayoritariamente a apoyar a Milei, y como contracara de eso hay una tendencia muy culpabilizadora de la política. No solo, no es algo solo de los ámbitos de la crítica, sino también de los ámbitos de la militancia. El kirchnerismo, por ejemplo, propone comprender a la sociedad, pero le echamos todavía la culpa a Alberto. ¿Cómo ves este problema, que es un poco un problema de la casta, que es este desacople que hay, digamos, entre la política y el resto de la sociedad? Mira, vamos por partes. Lo primero, este énfasis en la crítica al gobierno de Alberto como si fuera el único responsable de lo que pasó durante el periodo 2019-2023, a mí me parece una maniobra innoble y como las mentiras tiene patas cortas, ¿no? Porque primero que la sociedad no distingue a Alberto del peronismo, no distinguió y no lo va a hacer. Entonces ya eso es de patas cortas, pero aparte es de una falta de nobleza enorme, de falta de honestidad intelectual enorme, porque cuando surgió la fórmula de Alberto, se juzgó que era una jugada genial de la jefa. Entonces la jefa, si hizo una jugada genial, tendría que haber tenido en cuenta el ejecutor y el conjunto de la jugada. Pero aparte, porque yo no estoy de acuerdo ni siquiera que esto no fue una jugada genial de alguien o una jugada estúpida de alguien o el error de Alberto. Porque, digamos, si algo sabemos, quienes tenemos ciertas formaciones intelectuales que van del marxismo al revisionismo y que pensamos que la historia no son las fechas y los personajes, sino los procesos, las fuerzas sociales. Pensemos que una persona no es responsable de todo, ¿no? Entonces, ¿quién fue el responsable del desastre del gobierno de Alberto Fernández? Y probablemente el Frente de Todos, un pacto de mala fe, donde Alberto estaba esperando joder a Cristina a Alberto, y entre todos ellos en un triángulo, una trieja del odio con Massa. Bueno, entonces tal vez pase por ahí. Pero además, poner el acento en Alberto, olvidarse de esta realidad, también es olvidarse que el segundo mandato de Cristina fue malo. O por lo menos alguien puede decir que fue malo. A ver, empezaron los problemas de empleo juvenil en 2011, se estancó la economía en 2012. Alguien puede decir, se ofrecieron compensatoriamente políticas de derechos y se señalaron blancos y qué sé yo, y alguien se puede decir, bueno, la gente supo quién era Clarín. Vamos a suponer que eso es un gran logro político, un enorme logro político. Lo cierto es que ese proceso político terminó en un desprestigio muy grande de la fuerza gobernante, tanto que pierde la elección con un tipo como Macri que no podía ganar nunca. Entonces, no es que empezó en 2019, empezó antes. Y después está la otra cosa que es, digamos, la responsabilidad del kirchnerismo, que no es la de Cristina, pero es la responsabilidad del kirchnerismo respecto de Cristina, que es otra que es, hay unos tipos que desde 2011 hasta 2023, cada vez que se evaluaban liderazgos, candidaturas, decían, y bueno, porque la jefa tiene el capital político más grande, es la accionista mayoritaria. Me encanta que midan el peso político en acciones, ¿no? Porque después critican al neoliberalismo. Pero entonces, no, la jefa tiene el capital político, es la socia mayoritaria. Bueno, entonces, si es la socia mayoritaria, y de hecho tal vez lo sea, tiene el mayor peso en las decisiones, así que tal vez tenga la mayor de las responsabilidades. No puede ser que los triunfos son de ella y las derrotas se socializan porque todos somos culpables, no merecemos esta jefa, ¿no? Entonces, se mezclan una serie de criterios, que es echarle la culpa a Alberto cuando nadie se va a dar cuenta que era solo de Alberto, dejar de pensar que es responsabilidad del Frente de Todos y de criterios políticos cerrados que no existieron solamente desde 2019, olvidar el periodo 2011-2015 que lleva a una derrota y a una desestructuración de lo que se había conseguido como mandato, y aparte mistificar la discusión sobre la jefatura, porque, a ver, y perdón si te lo hago largo, pero una de las cosas que a mí me pasa en conversaciones con gente, y el otro día lo entendí con una militante de la Cámpora, que discutimos enfáticamente con una y un militante de la Cámpora, y después nos fuimos a jugar al ping-pong, nos tomamos algo, y qué sé yo. Pero ella me decía,
no, yo entiendo lo que vos decís, pero a mí me duele. Y me lo decía realmente acongojada, ¿no? Yo entiendo. Y yo le decía, pero ¿sabés qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le dolía, Pablo? Que yo fuese crítico, que haya dicho cosas como esta, que si es la accionista mayoritaria lo es para las derrotas y para los fracasos, perdón, para las victorias. Lo que pasa es que últimamente no tenemos victorias. Para las derrotas y para los fracasos. Entonces, yo le decía esas cosas y dice, no, pero a mí ella me convocó a militar. Y digo, está bien, todo bien, a ver, ¿tu militancia para qué es? ¿No? Vamos a poner un nombre genérico, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, para que Argentina mejore económicamente y eso se haga inclusivamente y con igualdad y con medios democráticos. Estamos más o menos todos de acuerdo en eso. Bueno, entonces la prioridad es esa. Cuando uno dice primero la patria, después el movimiento, después los hombres, ¿a qué vas a ser más responsable? ¿A qué vas a ser más leal? Yo puedo entender que alguien me haya introducido a la política. Yo también cuando me volví a Argentina en el año 2003, en parte lo hice casi poniéndome una bandera. Yo estaba en el aeropuerto de Barajas, en España, leyendo que Néstor Kirchner había dicho, ¿qué se creen? ¿Que les íbamos a pagar esas tasas de interés? Te juro, fue así, no estoy inventando. Yo estaba decidiendo volverme a Argentina, estaba en medio de un viaje, que vivía en Brasil, pero estaba ahí en España, y leí eso. Me quería envolver con la bandera argentina y salir a correr por el aeropuerto como un loco, y llegué contento. Entonces yo entiendo. Ahora, eso a mí no me va a impedir decir que Néstor se equivocó en 50.000 cosas. Por ejemplo, en decir que habíamos salido del infierno cuando en realidad yo creo que todavía estábamos, ¿no? Y ese optimismo para mí estuvo mal. Por decir un error de Néstor, porque para que no queden todos los errores en Cristina. Entonces, bueno, mi lealtad es para con los objetivos, no es con las personas. ¿Qué sé yo? Las personas, digamos, no conozco nadie. Lo dijo Cristina, hay que ver si lo dijo Cristina vale, ¿no? Que es, nadie es imprescindible, los cementerios están llenos de gente imprescindible. Entonces, bueno, hay que pensar, sobre todo en momentos como este, donde nadie supo dar un camino con cabeza propia. Todo lo que sea posible para tener nuevos repertorios, nuevas ideas, nuevos diagnósticos y nuevas figuras. Y no llegar a enero de 2025 diciendo, y bueno, es lo que hay, qué sé yo qué, tiene el capital, ella hace lo que quiere, es su capital. No es su capital, el capital político es una relación. En tu caracterización es gente muy casi anciana la que está diciendo son gente eso. que creen que son jóvenes, ya tienen más de 50 años. ¿Hasta qué edad se puede chorear con la juventud? Mira, yo ya no puedo, o sea, con estas caras... Che, se da hoy en el ámbito del peronismo una discusión en torno a si esta derrota demanda una, digamos, radicalización del programa político o si en cambio demanda profundizar algo que a mi entender se intentó o se amagó con intentar sin éxito en los últimos años, que es esta suerte de, no sé muy bien cómo llamarlo, desarrollismo que integre a todos, pongamos. De una forma más conciliadora. Incluso fue como un problema que estuvo en el centro del Frente de Todos durante los 4 años. ¿Cómo ves esta discusión? Mira, yo veo que son todos síntomas de la orfandad y síntomas casi psicoanalíticamente, hablando como compromisos entre el querer saber y no querer saber, ¿no? Uno de esos síntomas son todas como regresiones hacia lugares que no son políticamente seguros, pero son imaginaria y simbólicamente seguros. Eso te da tranquilidad espiritual, digamos, te soluciona el equilibrio interno de cada uno, pero no te soluciona el de la eficacia política. Un lugar de regresión para mí es perdón, porque yo sé que es un invitado tuyo, que aparte te llevas bien. A mí personalmente me encantaría tomarme un vino y qué sé yo qué, que es Moreno, ¿no? Que es una especie de declararse imaginariamente convencido de algo que tampoco es tan así, pero digamos, bueno, el problema es que el peronismo fue un campus californiano, y entonces nos pasamos 50 pueblos de feminismo, y entonces no, la verdad del peronismo, yo siempre digo esto porque creo que es gracioso, pero que es, el peronismo es el vino, la soda, el estofado y pegarle a la mujer. Bueno, entonces, peronismo. No, bueno, no, para mí eso no es peronismo, y tampoco es volver a la economía del 55. Otro te dice, no, mira, yo soy
peronista de Santucho y de Guevara. Bueno, pues qué sé yo, ni Santucho ni Guevara eran peronistas, nunca, por más que tuvieran, digamos, alguna vez, en algún momento, algún día, buenas relaciones con la idea del peronismo, ¿no? Entonces, para mí son retrocesos a lugares imaginariamente seguros y muy fragmentarios dentro del peronismo, porque el peronismo, durante la época del kirchnerismo, se expandió en una heterogeneidad social y ahora se retiraron las aguas y quedan archipiélagos. Sí. Y cada uno está en su ex archipiélago, en su ex isla, ahora una montañita, ¿no? Porque se retiraron las aguas, están en la montaña mirándose unos a otros. Y además yo veo todo eso además tiene una dosis de oportunismo electoral increíble. Pero oportunismo electoral en año par es una mala decisión también. No, porque es el viejo vizcachismo contra el viejo vizcachismo joven contra el viejo vizcachismo viejo. ¿Cómo es? Los viejos vizcachos saben que al final, en el proceso electoral, se impone la lógica de los aparatos y las organizaciones. Entonces, yo creo que hacia 2025 lo que va a pasar es que muy probablemente tengamos menos de lo mismo de siempre como menú. Y entonces, el viejo vizcachismo joven, que para mí es mejor, dice, antes de que nos lleven puestos con el aparato, saquemos y salgamos a contener. Y aparte ahí creo que hay una cosa genuina, y en Moreno y en Grabois, por ejemplo, una cosa genuina de ir a contener a la gente, porque sobre ellos hay una demanda. Y además a mí el intento de Grabois, que yo no sé si estoy de acuerdo o no, la verdad es que no lo sé, pero me parece que tiene mucha nobleza y mucha potencia, no me parece creador de mayorías. Y ahí viene el punto, que es del cómo lo estoy viendo, que es por qué todo esto para mí son síntomas y no la mejor solución posible, que es la que yo creo que hay que buscar, que es, si no se interpela seriamente, si no se logra interpelar seriamente a la sociedad transformada, a lo que está por fuera de la sociedad política ampliada, por ejemplo, a los jóvenes que crecieron en las dos últimas generaciones con empleos precarios y que creen que el peronismo es una porquería y probablemente para ellos sea así, tienen razón. Si no se logra salir de la idea de que a ellos hay que recordarles que sus padres tuvieron empleo gracias a lo que hizo Néstor, no se puede vivir así, no se puede hacer política así. Entonces, si no se logra interpelar a esos sujetos, no se puede construir una mayoría transformadora, ni en 2025 ni en 2027. Para poder hacer eso, hay que salir del síntoma, hay que salir del refugio en lo primario, hay que traicionarse a uno mismo, dejar de ser el que uno es, porque si seguís siendo el mismo de siempre, vas a perder como perdiste siempre. Quiero recordar que la mayor parte de los resultados electorales del peronismo de los últimos 12 años fueron derrotas. De las últimas 6 perdimos 5. Bueno, entonces, digamos, los números me dan la razón, datos, no opinión. Dato mata relato. Pero, entonces, hay que salir de los síntomas, hay que traicionarse a uno mismo, hay que poder adquirir nuevos diagnósticos, nuevas visiones. Las ideas que nosotros tenemos sobre la dinámica política son erradas. Por ejemplo, la crisis económica no va a hacer sola su trabajo. Y eso, a su vez, exige... ¿Cómo significa que la crisis económica no va a hacer sola su trabajo? Hay una fantasía objetivista que es que cuando aumente la luz la gente va a dejar de votar a Milei, ¿no? Y yo diría, miren, no es la economía genios, ¿no? Es todo lo contrario. O sea, hay mucha gente que vota a Milei y ratifica su apoyo a Milei. Porque aumenta las tarifas. Incluso porque aumenta la luz, o a pesar de que aumenta la luz, porque no va a haber razones para dejar de apoyar a Milei, que les dijo una verdad que sienten que se las dijo, para votar a unos tipos que eran unos mentirosos. Entonces, y ahí viene, por eso digo, hay que revisar visiones, y hay que revisar repertorios, y hay que revisar figuras, porque para poder interpelar, reconociendo lo que hay en la sociedad, también tiene que haber quien interpele. Y no pueden interpelar los mismos de siempre. Tienen que interpelar tipos que no estén manchados por las sospechas totalmente correctas de la sociedad sobre ellos. Entonces ahí viene una cosa que es, yo lo escuché a Juan Grabois y me parece bien su programa, que él tenía 3 puntos, ahora yo recuerdo 2, que eran revisar y confrontar. Y no son tareas que se excluyan, no es que, bueno, ya está, ya revisamos mucho, ahora confrontamos. No, cada paso de la confrontación... confrontar con ellos. Sí, exige revisar. Te voy a dar un ejemplo. Dale. Una cosa que yo digo mucho, ¿no?
el movimiento estudiantil no reacciona, que es más o menos como decir que la gente es idiota y vota al que lo hace sufrir, o como decían los macristas, que cagan en baldes pero igual votan al peronismo. Es no querer entender por qué la gente hace las cosas que hace. Entonces, ¿qué ves del movimiento estudiantil? Entonces yo lo que veo del movimiento estudiantil es esto, que es la mayor parte de los dirigentes del mundo universitario, al cual yo pertenezco, profesores, rectores, no ven que la relación de los estudiantes con el mundo universitario es distinta que la que tienen ellos. Por una cosa básica. Para nosotros, los profesores, la universidad es un fin en sí mismo. Para los alumnos, la universidad es un medio. Pero aparte hay otra cosa. Para muchos estudiantes, los profesores, no digo que esto esté bien, pero digo que es lo que piensan, son la casta. Y además, para muchos estudiantes está en crisis la articulación universidad-mercado. Entonces, desconfían del mundo universitario, porque nosotros todavía tenemos carreras largas en base a intereses corporativos del mundo académico y a diseños que van cambiando y están cambiando en todo el mundo. Bueno, eso, digamos, a mí puede no gustarme, pero es cierto que esos alumnos y mucha de esa gente que pasa por las universidades hace trayectos de formación universitaria no completa, pero no porque se civilizan yendo a la universidad, sino porque eligen discontinuar el trayecto universitario complementándolo con otras fuentes y tienen autonomía plena para hacer su trayecto de formación. Dicen, bueno, una cosa por un tutorial de YouTube y otra con la universidad y otra con un curso de no sé dónde, y van y consiguen un trabajo. Y el mundo laboral para ellos funciona así, y entonces para ellos la universidad es una institución, entre comillas, vieja. Yo no digo que hay que abolir las universidades, ni mucho menos, al contrario, me parece que lo que hay que hacer es dinamizar eso, pero entonces sí tenés que revisar tus creencias acerca de cómo funciona el mundo universitario, y una de las creencias que es, vos no podés decir, falta presupuesto, van a venir los alumnos a movilizarse. Eso no funciona así, nunca funciona así, pero ahora menos funciona así. Entonces, una práctica que hay que revisar es cómo se hacen movilizaciones. Bueno, las movilizaciones se construyen y ahora no se construyen en 2 días, se construyen en meses. Todo el mundo compró un concepto expresivo de la política, que es, política es poner algo en las redes sociales, ir a la marcha y comprarse el merchandising, ¿no? Y creyeron que eso funcionaba eternamente. Bueno, no funciona así. Hay una parte de la política que es obra gris, digamos, trabajo sucio, miles de horas de reuniones, de pensar qué decirle a la gente, hablar uno por uno, sobre todo cuando vos no sos el gran interpelador porque estás manchadísimo o porque los otros creen que estás manchadísimo. Bueno, eso es, o sea, esa convivencia necesaria para mí de revisión y confrontación. ¿Querés protestar por la política universitaria? Tenés que revisar tus prácticas, que implica cómo se moviliza, cómo conseguís el mundo universitario, y así con todo. A los movimientos sociales les pasa lo mismo. Yo conozco gente de los movimientos sociales que trabaja en movimientos sociales y que veía cómo quienes estaban en los movimientos sociales, quienes eran asistidos por los movimientos sociales, organizados por los movimientos sociales, votaban a Milei. Y casi tenían miedo de ir a confrontar con ellos su voto, porque decían, voy a terminar yo votando a Milei. Pero si lo estuvimos con Pablo Moyano en el sindicato de camioneros hace 2 semanas y nos contaba que muchos compañeros suyos votaron a Milei, claro, compañeros afiliados, obviamente. Claro. Compañeros peronistas, ¿no? Sí. Y compatriotas. Y compatriotas. Porque me parece que, digamos, hay que recuperar la categoría de compatriotas. Porque, sí, claro. A ver, para mí no es que, y en esto le estoy robando a mi amigo Martín Rodríguez. Pásame el mate, por favor. Martín Rodríguez viene los miércoles. Sí. Claro, que Martín dice, no es que hay que hacer un país para el peronismo. Hay que hacer un peronismo para el país. Y en todo caso hay que hacer una movida nacional, popular, democrática, que es más amplia que el peronismo, para el país. Porque el que no entendió al país en este momento fue el peronismo, fueron los radicales democráticos, los socialistas, la izquierda, todos esos no entendieron al país. Entonces, ellos tienen que hacer algo para el país. Es un poco lo que yo te decía antes de la discusión que tuve con esta militante de la Cámpora, que yo le decía, bueno, ¿a qué vamos a ser leales? ¿A los diagnósticos cerrados, a las figuras inviables o a los objetivos? Y por lo tanto vamos a tener que renovar figuras, diagnósticos y repertorios.
Y vos te fuiste después a jugar al ping-pong y a tomar una birra. Sí, no, yo tomo bebidas espirituosas. Ah, de una, perfecto. Porque la cerveza me da acidez y las otras bebidas me la curan. Es así. Perfecto. Se autonomizó completamente el chat. Está teniendo una discusión aparte, además de la charla que estamos teniendo acá con Pablo Semán. Insistís bastante en que todos aquellos que desde hace muchos años venían advirtiendo que este fenómeno que se estaba gestando en el seno del kirchnerismo, lejos de ser escuchados, fueron duramente criticados e incluso hasta cancelados en algún punto, una suerte de cancelación de discursiva o política. Para mirar el asunto desde la otra perspectiva, ¿qué pensás que le faltó a estos discursos que no fueron capaces de interpelar al sector más movilizado de la vida política, generando en algunos casos un rechazo a su escucha? Mira, soy yo el caso. Bien, vos. O sea, están hablando de mí, ¿no? No, a ver, yo lo que pienso, y justo he hecho esto con muchos amigos que compartimos estas posiciones, y yo siempre les digo, miren, nosotros también fracasamos. Fracasamos muchísimo, porque nosotros queríamos que nos escucharan y logramos que no nos escuchen. Entonces, yo creo que realmente los que tuvimos una posición como la mía, fracasamos. ¿Por qué fracasamos? Yo tengo identificadas algunas causas, otras no, pero las puedo decir, no tengo ningún problema. Tan amante de las autocríticas que soy, puedo hacer las mías en público. Perdón, no es solo vos, Pablo, hay un montón de compañeros. Sé, digamos, pero digo, me hago cargo por lo que... Porque yo sé cómo me enganché en eso, ¿no? Mira, por ejemplo, en 2012, que yo escribí que esto va a pasar por arriba del peronismo y le va a ganar en nombre del Frente Amplio de la Libertad, y enumeré las razones por las cuales libertad iba a ser un valor central. Bueno, está bien, tuviste razón, la pegaste. Y yo por muchas cosas me hice inescuchable, porque fui irónico, también porque los otros eran unos pelotudos, porque yo te decía, a ver... ¿Cómo autocrítica? No, digo, porque los que te invalidaban, te hackeaban el blog, te intervenían en el teléfono, te puteaban, era un poquito hinchapelotas, ¿no? O sea, yo no me voy a olvidar, y después voy a hacer nombres, no ahora, pero alguna vez voy a hacer nombres. O te llevaban a un programa de radio y en lugar de escucharte te ponían 3 para que te pegaran, ¿no? Y entonces en esas escenas, uno, digamos, se pone más fuerte en lo que no se tiene que poner más fuerte, pero eso no es una excusa. Yo, la verdad, es que me engolosiné con el sarcasmo. Y lo puedo aplicar ¿Eso es Twitter? ¿Tuvo que ver Twitter con eso? Un poco sí, pero a ver, la verdad es esto, yo soy hijo de un militante político que escribió muchas cosas muy sarcásticamente, y cuando yo escribo con sarcasmo me acerco espiritualmente a la figura de mi padre. Y es un problema. O sea, nadie lo sabe, no tienen por qué saberlo, no tienen por qué compadecerme. Es tuyo. Es mi problema, es lo mismo que, qué sé yo, no sé, o sea, hay un montón de rasgos personales que no tienen que ver con... Ahora, que no tienen que ver con la situación política, pero pueden influir mal en la audibilidad de uno. Entonces yo, por ejemplo, me engolosiné con el sarcasmo, en parte por esa razón subjetiva, en parte por esos hechos, y también porque creía, y eso era un error de diagnóstico, y lo tengo que decir, que toda esa socialización política, en criterios políticos cerrados, en diagnósticos cerrados, en repertorios de acción errados, en la incondicionalidad a las figuras y no a los objetivos, yo pensaba, y ese fue un error gravísimo, que eso era más o menos escrito en la arena de una playa que iba y venía. Y que, digamos, subestimé la dureza de eso y sobreestimé las fuerzas y la capacidad. Entonces, claro, fue un error. Y entonces yo creo haber intervenido de la peor forma posible. O sea, personalmente por ahí me dio un publiquito, que es una idiotez, que es muy miserable, por otro lado, digamos, que uno valore eso. Yo no valoro eso. Yo la verdad es que personalmente lo que siento y cada vez más, digamos, fui sintiendo cada vez más desde 2012 en adelante, es un agobio por una sensación de fracaso espantoso, de no saber cómo encontrarle el agujero a ese mate. Total. ¿No? O sea, le creo haber dado 3 razones en las cuales intervengo yo con mis características, ¿no? Mi subjetividad, mi respuesta a las agresiones y mis supuestos sobre cómo creía que estaba sustanciado eso. Claro.
Yo creía que era más lábil y que se podía intervenir efectivamente con una cosa más o menos ácida. Bueno, no se podía. Jodete, Pablo. Che, Pablo, ¿qué rol le asignás? Me quedan tres preguntas como mucho. ¿Qué rol le asignás al disciplinamiento, a la persecución, al intento de magnicidio, incluso a la proscripción, sin entrar en la discusión jurídica, en la prolongación de la derrota política, o incluso en la posición defensiva frente a la crítica que se le adjudica al kirchnerismo en general o a Cristina en particular? Yo a las 3 horas del atentado escribí una cosa que la recuerdo bastante perfectamente y voy a repetir lo que opiné en ese momento. Primero, para mí eso fue una tragedia para las instituciones democráticas en Argentina. O sea, y es una tragedia además que haya pasado sin mayores consecuencias. Claro. Quiero agregar, después hubo una persona que murió asesinada, filmada en público en el Obelisco y pasó mucho menos que con eso. ¿no? Durante la represión de la policía de la ciudad. Claro, ¿no? Y eso también ocurrió y tenemos menos. Ahora, la reacción de eso, porque yo fui a la marcha. Uh-huh. A la de Recoleta. O el día No. siguiente en Plaza de Mayo. Una marcha grande. Sí. Al día siguiente. Yo me encontré con gente que así como hay regresiones al peronismo originario del vino y la soda, o al peronismo, entre comillas, de Guevara y de Santucho que no existe, o lo que fuere, hubo una regresión a lo que se creía que había significado la victoria de 2011. Entonces hay gente que te decía, muy segura, muy alegre, muy libre de cuerpo, bueno, con esto no necesitamos ser más amplios nunca más. Esto nos da la razón histórica, ¿no? Creyendo que el hecho te daba una razón y la supuesta multitudinariedad de la manifestación te daba una razón que no tenías. Entonces, yo creo que las dos cosas perjudicaron al peronismo. El atentado porque yo creo que fue un signo de los tiempos, fue una bomba que hizo implotar algo que ya venía medio derruido, ¿no? Que fue a muchos peronistas a pensar, bueno, pasó esto y no pasó nada. Quiere decir que estamos muy mal. Pero eso se asumió de una forma muy neurótica, diría yo. Se asumió de una forma no consciente. Se asumió como depresión. La depresión fue el síntoma con que se asumió ese atentado. Esto pasó y lo apechugo, ¿no? No lo elaboro. Bueno. Pero también se asumió como diciendo, no, esto nos convalida históricamente que lo que nosotros siempre hicimos, que fue decir, acá se hace lo que digo yo y si no, no se hace nada porque si no soy contra. Bueno, también eso. Y las dos cosas obturaron cualquier despliegue político positivo del peronismo, que igual yo creo que a esa altura no tenía ninguna posibilidad de un despliegue político positivo porque ya las había perdido hacía mucho tiempo, diría yo, apenas empezado el mandato de Alberto, ¿no? Después lo de la proscripción, yo creo que es relativo, porque si fuera cierto que no se necesitaba más nadie, entonces se podía enfrentar la proscripción. ¿Cómo? Si era cierto, como decían algunos, de la cancherocracia peronista, sí, que esta manifestación tan multitudinaria demuestra que no necesitamos a más nadie y que lo que siempre dijimos, lo que hay que hacer así, y que, no sé, consenso es corrupción, ¿no? Que los que pensamos esto teníamos razón. Entonces, si tenían razón, podrían haber enfrentado la proscripción con éxito, ¿no? Porque si vos tenías una masa enardecida, mayoritaria, detrás el 17 de octubre lo trajo de vuelta. Claro, no hubo un 17 de octubre. Lo que hubo fue una sociedad apechugando eso, un poco como la sociedad apechugó eso en la instancia, obviamente que no es para nada comparable la situación, nada comparable, pero como lo apechuga en el 76, digamos, que no es que la clase obrera quería a los militares, pero ese era un peronismo indefendible. ¿No? Y entonces, no es que lo incorporaron como diciendo, bueno, pero es una crítica, qué sé yo, que con todo el dolor del mundo vieron que un gobierno popular los avergonzaba, que no es lo mismo.
y se prepararon para recibir los palos de todo tipo que recibieron. Bueno, una parte de la sociedad argentina, muy identificada con el kirchnerismo, vivió eso con una tristeza enorme, pero sin capacidad de elaboración. Porque me parece que hay un mito que subsiste a eso, y tiene que ver con algo que te dije antes, que es, hay un imaginario que es, estos tipos van a fracasar, la crisis hará sola su trabajo, educará a la gente, y al mundo nacional popular democrático lo único que le hace falta en la vida en este momento es encontrar un candidato electorable y marchar todo detrás de él y encontrar una nueva rutina de un nuevo jefe que sea un amo perfecto. No, bueno, eso no, la verdad es que a mí no me convoca como proyecto. Si ese es el proyecto, aun cuando sea exitoso, yo no voy a estar adorando el falo de nadie, pero por otro lado me parece que no es viable ese proyecto, porque no hay jefaturas incuestionables, no puede haberlas, y porque la crisis económica no hace su trabajo solo. Y aquí hay otro problema, que es la voluntad antipluralista de ese proyecto de encontrar un jefe electorable para ir todo derecho con él. Decís que la Argentina es pluralista y es democrática, pero el espíritu antipluralista de esas posiciones, yo creo que ni en China, en el Partido Comunista China, que hay 5 facciones casi reconocidas, ni en el Partido Comunista de Vietnam, ni en el franquismo, ¿no? Que había facciones, había tanto antipluralismo, tanta voluntad de antipluralismo como la que habitan tipos que dicen encontremos un jefe que sea una palabra omnisciente, omnímoda, válida urbi et orbi. No se pretendió eso ni para los papas más autoritarios del catolicismo, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que yo digo, ¿qué subjetividad política se formó que pretende esto? ¿No? Y ahí uno también regaló la libertad, ¿eh? Y se la dejó a otros. Che, ya nos pasamos unos minutos de las 4. ¿Te puedo hacer la última? Le pido perdón a mis compañeros. Me interesa un poco profundizar en el fenómeno redes. No sé si lo estás siguiendo con detenimiento, pero no sé si ves también un desfasaje en cómo los libertarios integran la política a las redes y las redes a la política frente a una oposición que sigue pensando, que seguimos pensando, que son medios para comunicar mejor lo que pensamos. O sea, que son medios para comunicar lo que pensamos afuera de las redes. Mira, yo te voy a decir lo más rápido posible varias cosas. La primera, yo creo que hay un razonamiento que estuvo implícito en la práctica política del kirchnerismo, que es: no tenemos el poder porque no tenemos los medios, pero no tenemos los medios porque no tenemos el poder. Eso es francamente paralizante. Lo que habría que asumir es que uno en las batallas por el poder rema en un plano inclinado y no tiene nunca los medios. Los tenés cuando sos poder. Por lo tanto, digamos, todos los proyectos hegemónicos de conquistar la lengua y los corazones de la gente se hacen en el diálogo con el sentido común de la gente. Esto vale para todo: televisión, radio, stand-up y redes sociales. Entonces, me temo que con las redes sociales se está produciendo lo mismo. No tenemos el poder porque no tenemos las redes, no tenemos las redes porque ¿qué hacemos? Nos vamos a casa. Bueno, primero. Segundo, yo creo que hay una creencia transversal, errada, y este es un mensaje optimista, muchachos, que es, miren, hay una creencia transversal, errada, que va desde los libertarios hasta la oposición, que es que Milei es un sujeto infalible, perfecto en la construcción, solicitación y movilización de pueblo a través de las redes sociales. Bueno, eso lo creen tanto los libertarios, que no ven resultados de gobierno, pero ven control político de Milei, porque el Milei con las redes es bárbaro, él solo, él, la hermana y la computadora construyen una revolución. Bueno, y después está todo el resto del mundo, desde los gobernadores que se oponen pero no saben cómo hacer para oponerse, hasta, no sé, el Comité de Defensa de la Revolución Libia con sede en el peronismo, ¿no? Que miren, no, por este tipo, mirá, las redes, qué sé yo qué. Bueno, no sé, la política se hace siempre entre las redes y la calle. Y tercera cuestión, que es, y acá venía, digo, esa creencia es falsa, eso es un mensaje optimista, pero le agrego a ese optimismo otra cosa, que es en Turquía y en Polonia y en buena parte en Hungría, donde ganaron máquinas políticas
como la de Milei, también en base a un uso de los medios. Recomiendo ver una película que está en Netflix que se llama Hater, que es muy buena para ver cómo los conservadores le ganan a los progresistas, que a los progresistas era realmente para fusilarlos por cómo tratan a los campesinos conservadores. Ahora, en todos esos países, ese circuito de retroalimentación política absoluta se rompió. ¿Saben qué es lo que hicieron los partidos que le ganaron elecciones a la ultraderecha polaca, en algún caso en Hungría y ahora en Turquía? ¿Qué hicieron? Renovaron figuras, repertorios, ideas. Supongo que tal vez algo de eso vendría bien hacerlo. No fueron con lo mismo de siempre, ¿no? Es un lindo cierre. Es un lindo cierre. Un poco de optimismo también dentro de esta malaria. ¿Estás escribiendo otra cosa? Ya terminamos. Desarmé la entrevista. Estoy tomando notas. A ver, nosotros con el grupo que hicimos el libro debemos haber hecho no menos de 30 presentaciones en 4 meses, que es muchísimo, pensando que está el verano en el medio. Claro. Y tuvimos diálogos, yo calcularía que, no sé, con 2.000 personas, más los diálogos privados, grupos de lectura a los que fuimos. Y además debemos haber dado no menos de 200 entrevistas entre todos. Entonces yo estoy tomando notas de cómo fue recibido el libro. Mucho de lo que estoy diciendo no es lo que dice el libro, sino lo que yo tomo del diálogo. Te estoy citando un diálogo con una chica de la Cámpora, que para mí fue muy productivo, aunque digamos discutimos mucho. ¿Me repiten la peli? Hater se llama. Hater, sí. Hater. Pero bueno, o sea, estoy escribiendo sobre la experiencia de eso por un lado y voy tomando notas de una cronología del gobierno de Milei que a mí no me interesa hacer la cronología día por día, la tengo día por día, pero no la voy a escribir. Sí tengo una interpretación para escribir de estos días y aparte estoy ensayando una especie de un proyecto que sería algo así como un monitoreo sociopolítico de la experiencia argentina. Mierda. Contemporánea. Mierda. Bueno, de todo eso va a salir algo. Pablo Semán ha pasado por los estudios de Gelatina por segunda vez, por lo menos conmigo. Sí, no, exactamente, estuve con el compañero de la Pacurondo. Y los sábados que le mandamos un saludo a la compañera de la Pacurondo. Muy agradecido por la invitación. Por favor, el espacio así para hablar así, está uno genial. Después se queda pensando, yo las notas por lo general las vuelvo a ver, así que hay cosas que me van surgiendo. De última, te escribo. Sí, te escribo. Igual nos escribimos nosotros. Igual nos escribimos. Hay preguntas que me han quedado en el tintero y otras que irán surgiendo. Así que te agradezco, Pablo, por haber pasado por Gelatina. Bueno, y te seguiremos viendo en algún lado. A mí me parece que abrir este espacio a debates, inclusive a un invitado que no es el más tranquilo del planeta para el público de esto, es parte de ese proceso de renovación y es una contribución a ese proceso de renovación. Bueno, me alegro, eso intentamos. A veces fallamos, a veces no fallamos tanto, pero estamos en eso, tratando de encontrarle el agujero al mate nosotros también. Así que gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias.